Voy a darles entonces la primera clase. Hoy vamos a trabajar deseo, necesidad y demanda, pero para poder trabajar deseo, necesidad y demanda, voy a primero retomar la diferencia entre el significante y el signo saussuriano. Eso es un tema que ustedes van a trabajar en prácticos. Seguramente que ya lo empezaron a ver, pero si no lo empezaron a ver, lo van a ver inmediatamente. Es un tema, digamos, para trabajar, que se trabaja en prácticos, y ahora lo que voy a hacer es compartirles en la pantalla la primera imagen, que se llama del signo saussuriano al significante lacaniano. Ustedes saben que Saussure fue el primero que localizó lo que es el signo saussuriano, pero dijo que el signo estaba compuesto por un lado, por una imagen acústica, a la cual nombró significante, por ejemplo, árbol, y luego un significado, y que el conjunto de la imagen acústica y el significado, o de la imagen acústica y el concepto, constituía un signo lingüístico. Y que el signo lingüístico tenía, por otra parte, una significación. Esa significación que tiene el signo lingüístico no es una significación propia al signo, sino que depende de su lugar en el sistema de la lengua. Quiere decir que toda significación está dada por su relación de oposición y diferencia en relación a los otros signos de la lengua. Esto es importante. Saussure nombra la lengua como un sistema formal de pura diferencias. Lacan va a tomar de Saussure la definición de signo. Va a tomar la definición de signo y va a tomar la definición de la lengua. Pero en lugar de decir que se trata de un sistema compuesto de signos, va a decir que se trata de una estructura. ¿Hasta ahora me siguen? Y esa estructura está constituida por significantes para Lacan. Pero Sí. dice que cada significante no tiene ninguna significación que le es propia, una significación establecida, como puede ser, por ejemplo, una palabra dentro del código de la lengua. Uno dice caballo, equino de 4 patas, que sería el significado, mientras que caballo son los fonemas, el significante. Estoy hablando en términos saussurianos. Para Lacan, el significante no tiene significación establecida, no tiene ningún sentido, ningún significado establecido en el nivel de la lengua. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es que un significante solo, cuando no está articulado a ningún otro significante, tiene un sentido o un significado? Y Lacan va a decir, los significados se producen por medio de dos leyes, que son las leyes de producción de la significación. Esto lo van a trabajar en prácticos. La combinatoria significante, que también Freud denominaba la metonimia o el desplazamiento, y por el otro lado, la sustitución significante, la metáfora. Quiere decir que todo sentido es o metonímico o metafórico. ¿Por qué yo puse el significante arriba, ven el dibujo, y el significante y el significado abajo, y puse una barra? Para Saussure era al revés. Saussure ponía el concepto arriba y el significante abajo. Lacan lo primero que hace es dar vuelta, pone el significante arriba y el significado abajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el significante determina al significado, lo produce al significado, por medio de estas leyes que dije que son la metáfora y la metonimia.
Quiere decir que todo significado, todo sentido va a ser efecto de la articulación de los significantes en una cadena. Lo primero que hace el significante es matar a la cosa. Si acá dibujé un árbol, mata a la cosa, ¿qué quiere decir? Que el significante tiene un efecto de mortificación y que hace que el objeto en cuanto tal se pierda, y a lo que nos referimos siempre es a otro significante o a otro símbolo, pero no a la cosa en sí, no al objeto. El significante se escribe con mayúscula. Si que el significante se escribe con mayúscula quiere decir que el significante es simbólico. Y el significado con minúscula es que es imaginario. Esta barra que separa el significante del significado señala, dice Lacan, que es una barra resistente a la significación. También lo llama barra de la represión. Y es que cada vez que el significante actúa, la materia sobre la que actúa el significante, Lacan lo denomina es lo significable. Entonces, lo significable, que es la materia sobre la cual actúa el significante, es pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque sufre la pasión o la marca del significante, que la mortifica. Si produce un efecto de anulación del valor, podríamos decir, de goce del objeto, o incluso el valor del objeto en la realidad. Ya no se trata del árbol como un vegetal, por decirlo de algún modo, sino de la palabra. La mortifica. Y lo que produce entonces es que todo objeto es simbólico. Entonces, las fórmulas que puse abajo, ven que dicen metonimia y metáfora, son las dos formas de producción de la significación. Una, que es la metonimia, es que el sentido siempre se va a desplazar de un significante a otro significante. Lo más fácil para pensarlo es, por ejemplo, la oración. Si ustedes tienen una oración, todo sentido se desplaza de una palabra a otra. Y lo que se produce es que recién en la última palabra, cuando se coloca el punto final, la frase cobra una significación. Esto en realidad Lacan lo toma de Freud. ¿Se acuerdan que para Freud, siempre decía Freud, todo sentido se toma o se produce retroactivamente, après coup? ¿Hasta ahora me siguen? ¿De dónde saca esto Lacan? Lacan Sí. dice que el inconsciente freudiano está estructurado como un lenguaje. Quiere decir que hay una equivalencia entre la estructura del inconsciente y la estructura del lenguaje. Esa estructura del lenguaje que es equivalente, bueno, acá me están diciendo que algunos no escuchan. Si algunos no escuchan, desactiven el video. No es, digamos, no es algo mío, sino es el audio de la computadora de ustedes o que estamos todos conectados y es una cuestión de la señal. Entonces, los que no escuchan bien, desactiven el micrófono. Bueno, ojalá que se pueda. Dice que hay algunos micrófonos que están abiertos. Cierren los micrófonos, por favor. Bueno, entonces, Lacan dice que lo que encontró en las obras de Freud, que son las grandes obras de Freud, la interpretación de los sueños
el chiste y su relación con el inconsciente y la psicopatología de la vida cotidiana, lo que encontró en esas grandes obras que pertenecen a la primera tópica freudiana es toda la estructura del lenguaje. Ustedes recuerdan, no sé si alguno escuchó el video del teórico anterior. Bueno, Sí. bueno, en el... Ahora, después que contesta, pueden apagar el audio. En ese teórico yo les decía que Lacan retomaba a Freud y decía que Freud distinguía entre lo que es del orden del inconsciente y lo que es del orden del ello. Siempre Freud distinguió el inconsciente del ello. ¿En qué se basa esa distinción? ¿Se acuerdan? En la denominación de la pulsión, porque Freud dice, la pulsión tiene dos componentes. Uno es el representación de la pulsión, lo que llama Forstellium, y el otro es el factor cuantitativo de la pulsión, el afecto. ¿Qué es lo que se reprime? ¿Qué es lo que es inconsciente? Dice Freud. Es el representante de la representación, no el afecto, ¿se acuerdan? Cuando se reprime, es el representante de la representación lo que deviene inconsciente y el afecto se liga o se deriva a otra representación. Entonces Freud dice, el afecto es engañoso porque está ligado a otro representante de la representación que no es el reprimido o el originario. Entonces, Lacan toma esta diferencia y dice, el representante de la representación es equivalente al significante. Ahora, bien, entonces, ¿qué extraemos de eso? En principio, acá si quieren pueden hacer captura de pantalla y si quieren se quedan con los PowerPoint. Digo, porque hacen la captura de pantalla y listo. Pero primero, entonces, el significante determina el significado o el efecto del significante es el significado, es lo mismo. El significante solo, si no está articulado a otro significante, no tiene significación. Y la significación se produce por la articulación significante, ya sea la combinatoria significante, que sería la metonimia o el desplazamiento, o bien la sustitución de un significante por otro, la metáfora. Ahora, yo les dije que entre el significante y el significado había una barra y que esa barra era resistente a la significación. Esa barra se puede traspasar. ¿De qué manera se puede traspasar? Por medio de la metáfora. Cuando se produce un significante nuevo y al producirse ese significante nuevo se produce un plus de significación, un nuevo sentido. El ejemplo más claro es el chiste. El chiste utiliza palabras que corresponden a la lengua común, al código. Pero en el momento que se produce un chiste, cuando nos reímos, es cuando eso que se produce, ese significante nuevo, tiene un sentido que no era el esperado. Si se produce un sentido nuevo. Y ese sentido nuevo es metafórico y Lacan dice, traspasa la barra resistente a la significación, se produce algo nuevo. ¿Y cómo es que sabemos que se produce algo nuevo? Es que se produce la risa y la risa es un modo de respuesta que sanciona el chiste como algo diferente al código. Nos reímos entonces del nuevo sentido producido y esa risa tiene un efecto además en el cuerpo. Muy bien. Entonces, una conclusión importante, y es que el lenguaje siempre está primero. Es decir, que el lenguaje preexiste al sujeto. El sujeto se encuentra con el lenguaje.
Y es en el encuentro con el lenguaje que se produce entonces una pérdida. La pérdida de la necesidad biológica, el hambre, por ejemplo. La pérdida también del objeto que puede satisfacer esa necesidad biológica. En los animales tenemos el instinto, que son los comportamientos automáticos establecidos, mientras que en el hombre, ¿se acuerdan que Lacan dice, lo que tenemos en el lugar del instinto, Lacan dice Freud, es la pulsión? Entonces, ahora vamos a tener que resolver una pregunta. Voy a volver otra vez como para verles las caras. A ver si algunos dan la señal de que más o menos hasta ahora me siguen. ¿Hasta ahora siguen? Porque es medio extraño. Cuando se corte esto, ustedes se enganchan con la segunda dirección que yo puse, ¿eh? Porque como no es pago, a la media hora, 40 minutos, se va a suspender. Entonces, un ejemplo tonto les voy a dar, para diferenciar lo que es el instinto de la pulsión. Pero también para que ustedes entiendan que si hay pulsión, es porque está el otro, que es un otro con mayúscula, lo voy a nombrar así, que es la forma en que Lacan denomina el otro del lenguaje, que hace que la necesidad biológica se pierda. ¿Cuál es el ejemplo tonto? Por ejemplo, hay un león. El león tiene un instinto, el instinto de apareamiento. Llega el momento del apareamiento, que es un ciclo repetido y que está determinado. Se encuentra con la imagen, puede ser la imagen o puede ser la leona, no importa. Se encuentra con la imagen o la leona y se desencadena el ciclo de apareamiento en la época del celo. Entonces va a aparear con una leona. El león no va a decir, no, me gustan las leonas, que sean rubias, pelirrojas o morochas. No. El león se encuentra, bueno, porque es una manera de graficarlo, se encuentra con la leona, con la imagen, en el momento del ciclo de apareamiento y aparea, no se equivoca. Es el instinto. El instinto tiene un objeto y ese objeto es adecuado o natural. En cambio, en el caso del hombre, el hombre genéricamente, en el caso del ser hablante, voy a decirlo, en el caso del ser hablante, el ser hablante se equivoca. El ser hablante resulta que elige a un partener y resulta que ese no era el partener adecuado. Lo eligió a ese partener y después se da cuenta que eligió a ese partener porque era el deseado por otro, un amigo o una amiga. O de repente se engancha con alguien que resulta que está en pareja. O que resulta que se engancha con alguien que le es infiel. Y no solamente le pasa una vez, sino que le pasa dos y le pasa tres. Quiere decir que para el ser hablante no hay objeto adecuado. El objeto se perdió. No hay objeto natural. Esto es lo mismo que decir, lo dice Lacan con un axioma, no hay relación sexual. Bueno, acá me pregunta qué particularidad del lenguaje hace caer. Ahora, lo voy a explicar, la pregunta esa la voy a explicar, pero la voy a explicar con el grafo. Bueno, ¿se acuerdan que Freud dice que la pulsión es introducida por el otro? Dice que es, en los 3 ensayos para una teoría sexual, Freud dice que los padres no tienen la herencia biológica para transmitirle a los hijos. Y lo único que los padres pueden transmitirle a los hijos, dicen, es la neurosis. Dice, los padres acarician, besan, tocan el cuerpo de sus hijos y con esas caricias y esas palabras erogenizan el cuerpo.
y Freud dice, la pulsión se introduce entonces por el otro. Es con lo mismo que decir, la sexualidad la introduce el otro, la madre, con esas caricias, mi cosita, mi precioso, con los toqueteos. Y dice, si a la madre se le dijese que con todas esas caricias y palabras lo único que hace es despertar la sexualidad del hijo, la madre se horrorizaría. Bueno, estamos hablando en 1905, ahora no se horrorizaría, pero en 1905 se horrorizaría. Pero lo importante es que la sexualidad es introducida por el otro, por la madre. Ese otro está encarnado en la madre, en el padre, en los otros significativos para el sujeto. Y con eso mismo se pierde entonces todo lo que la sexualidad tenga de natural. Se pierde la necesidad y el instinto, porque depende del otro. La dependencia del infans o del cachorro humano no es una dependencia de la satisfacción de las necesidades biológicas. La dependencia es una dependencia del lenguaje. Depende del otro para existir. Por supuesto que le tiene que dar los objetos de la satisfacción, ¿no? Digo, si tiene hambre lo tiene que alimentar. Pero la dependencia, dice Freud, y en esto lo sigue Lacan, es una dependencia del lenguaje. Entonces, ahora voy a volver a compartir. Esta es la gran pregunta. Este Power tiene una pregunta que seguramente, tal vez, cuando la empiece a desarrollar ya se va a cortar y voy a seguir en la próxima dirección. Pero acá voy a poder responder esa pregunta que mandan por chat, cuál es la particularidad que hace en el lenguaje, cuál es la particularidad que hace que la necesidad y el objeto se pierdan. La pregunta es, ¿cómo se produce el sujeto? Yo lo simplizo con el signo pesos de acá, pero porque no tengo otro. Pero es la S con una barra. La S sola vieron que era el significante, pero la S sola también es el individuo, indivisible. En cambio, el ser hablante está dividido, y está dividido por el significante, está dividido por el lenguaje, porque él mismo es efecto del lenguaje, y ahora lo vamos a ver. Primera pregunta, primera cuestión, digamos. Lacan, para poder responder a la pregunta ¿cómo se produce el sujeto y cómo se produce el deseo? Tiene que recurrir a una ficción, a un mito. Quiere decir que no podemos volver a ese primer punto de origen. Es siempre una construcción, es siempre una ficción. Es una herramienta lógica necesaria para poder dar cuenta de cómo se produce el pasaje del sujeto, escuchen, mítico, partido de la necesidad, porque parte de la necesidad, a un sujeto dividido, barrado, en falta. Ese sujeto en falta, Lacan va a decir que se trata de la falta en ser, y que esa falta en ser es efecto del lenguaje, efecto del significante. Grafo. En su versión del sujeto y dialéctica del deseo, que es un texto que está en Escritos 2, pero también está en el Seminario 6, pero en la bibliografía figura también su versión del sujeto, Lacan llama esto, lo llama célula elemental o grafo 1. Acá tenemos, miren, un punto que es como un triangulito en la base, que yo les estoy señalando. A eso lo llama Lacan el sujeto mítico partido de la necesidad. Es mítico. Hay un sujeto que es el sujeto de la necesidad. Esta línea que recorre así y vuelve,
al final tenemos el sujeto barrado. Pero esta línea, Lacan la llama, dice que es la línea retrógrada en relación a esta, pero esta línea que va acá la llama la línea de la intención del deseo. También lo llama de la intencionalidad de decir. Pero en este momento lo que nos interesa es cómo se va a producir este sujeto que está acá. Entonces, tenemos la línea de la intencionalidad, de la intención del deseo. La línea que va, esta línea superior que dice S y de acá pone S como prima, este es la cadena significante. Y son dos significantes, que es el principio diacrítico mínimo. Para que haya producción, tiene que haber articulación de al menos dos significantes. Por eso está uno sin el asterisco y el otro con asterisco. Me quedan 10 minutos. Bueno. Entonces, esta cadena que está acá, si se corta lo vuelvo a retomar ahora, esta cadena que está acá es la cadena significante. ¿Y qué es? Significa que el lenguaje preexiste a la entrada que hace el sujeto mítico de la necesidad. Que primero está el lenguaje y luego está el sujeto mítico o el cachorro humano, como decía Freud, que entra a ese baño del lenguaje, que tiene que entrar al lenguaje. A ver. Bueno, hasta ahora, ¿me siguieron? ¿Sí? Bueno, Sí. bueno, perfecto. Entonces, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta hasta que se corte? Así directamente empiezo con la segunda parte, que es el pasaje del grito al llamado, del sujeto mítico de la necesidad, sujeto dividido. Profe, Sí. yo tenía una consulta de la clase pasada del grafo No, pero del ahora deseo. de la clase pasada no. Si querés, al final del segundo, cuando lo retomamos, al final yo dejo 10 minutos y me haces la pregunta de la clase pasada. Sí, sí, Porque sí. si no, me pasa esta con el padre, él no sabía que estaba muerto. Sí, sí, Claro, es verdad. para no desorientarnos de esto primero que vimos, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Se siguió la lógica? No, sí. Bueno, entonces, seguimos en el otro video ya. Entonces, primer tiempo, retomo, la madre es el otro en tanto que otro de la demanda, otro simbólico. Y al ser el otro del lenguaje, y ella sancionar el grito como un llamado y darle sentido, lo que produce es la pérdida de la necesidad y del objeto que puede satisfacerlo. Por eso Lacan dice, la madre es simbólica, los objetos son reales. Y a esta operación la llama frustración de goce. En un segundo tiempo, la madre pasa de ser una madre simbólica, el otro del llamado, el otro de la demanda, a ser una madre real, dice Lacan. Pero en este momento de su enseñanza, es un real en el sentido de que es un poder en la realidad, que para el sujeto, en tanto que depende de ella, esa madre se presenta como omnipotente. Entonces, la madre es real y los objetos son símbolos del amor o desamor de la madre. Son objetos simbólicos. Simbolizan su favor o su desgracia. ¿Qué quiere decir? Si da, es que son símbolos de que lo aman. Si no da, son símbolos de que no lo aman, de que no lo quieren. Decir que un objeto tiene un estatuto simbólico, en este momento, estamos en el seminario 6, seminario 5, es lo mismo que decir que son significantes. Y que los objetos entran en la demanda en tanto que significantes.
Entonces Lacan dice, el otro... están pidiendo, por favor, si todos tienen los micrófonos apagados. Si vos, Natacha, tenés el micrófono apagado. Bueno. Hay algunos que no lo tienen porque tienen iPhone, pero bueno. ¿Vieron que Lacan, uno siempre dice, es un niño, el niño es caprichoso? Bueno, Lacan va a decir que el niño no es caprichoso, sino que el que es caprichoso es el otro. El otro materno es caprichoso. Porque es el otro el que da o no da los objetos a su capricho, a su antojo. Entonces, la madre real, los objetos son simbólicos, en tanto que simbolizan el amor del otro. Y entonces tenemos la frase de Lacan del amor. Amor es dar lo que no se tiene. Se da sustitutos. Pero para que se den sustitutos, primero los objetos tienen que haber perdido su valor de goce. Es decir, ¿se acuerdan? Estoy contestando una pregunta. ¿Se acuerdan de la experiencia mítica de satisfacción de Freud? ¿El peine? Había dos polos, estaba el polo perceptivo y el polo motor. Y Freud decía, en un primer tiempo, el pecho, como ejemplo, es un objeto que se presenta en la percepción, en el polo motor. Surge la necesidad y el objeto que la satisface, el pecho. Cuando vuelve a repetirse la necesidad, dice Freud, ya no es la necesidad primera, sino dice, va a ser la pulsión con la repetición. Va a ir a investir el polo perceptivo, ¿se acuerdan? Pero dice, no se presenta el objeto en el polo perceptivo, ya no está el objeto otra vez, el pecho en el polo perceptivo, sino que lo que se inviste es la huella del objeto que ya no está presente a la percepción, es decir, el objeto que se perdió. Se inviste la inscripción de ese objeto en tanto perdido. Y Lacan dice, Freud dice, el investimiento de la huella anémica es la alucinación del objeto. Quiere decir que el objeto se pierde. Y es la pérdida del objeto lo que funda el deseo. El deseo tiene como motor la falta, la pérdida del objeto. ¿Quién me preguntó? Sofía. ¿Dónde está Sofía? Sofía Espinosa. Bueno. Entonces, ahora voy a compartir otro power. Tenemos entonces esto que viene, que es el pasaje del sujeto mítico partido de la necesidad al sujeto en tanto que es un sujeto definido como falta en ser. Ahora escuchen, les va a parecer difícil, pero tiene que ver con lo que expliqué. Es de Escritos 2, su versión del sujeto, página 774. Y dice así. El deseo se esboza en el margen, donde la demanda se desgarra de la necesidad.
margen, que es el que la demanda, cuyo llamado no puede ser incondicional, más que si es dirigido al otro. Entonces, surge el grito. El otro sanciona ese grito como una demanda, como un llamado. En esa sanción se produce una pérdida, la necesidad y el objeto que satisfacía esa necesidad. Lacan dice, se pierde la particularidad de la necesidad y el objeto. Y lo que queda como resto es el deseo. Entonces, el deseo, está el deseo, porque justamente el deseo es el efecto de la pérdida de la necesidad por efecto de la entrada en el lenguaje. Y acá dice, el otro es el otro el que hace, el que produce esta pérdida, este otro con mayúscula, pero dice que es incondicional. Sí. El otro de la demanda es incondicional. ¿Qué quiere decir? Que lo que se demanda es la presencia incondicional del otro, que el otro esté presente. Después dice margen, que por más lineal que sea, deja aparecer su vértigo por poco que no esté recubierto por el pisoteo de elementos del capricho del otro. Es ese capricho, sin embargo, el que introduce el fantasma de la omnipotencia, no del sujeto, sino del otro, donde se instala su demanda. Entonces, para el sujeto, el otro es omnipotente. Eso es el fantasma de la omnipotencia del otro. Por eso dice, si lo que no aparece es el fantasma de la omnipotencia del otro, lo que va a aparecer es que al otro le falta igual que al sujeto, o en términos freudianos, de que el otro está castrado. Y de ahí el vértigo. Quiere decir que el fantasma de la omnipotencia cubre, vela de que en realidad el otro está en falta. Hace el fantasma de la omnipotencia de un otro en falta un otro omnipotente. Eso es imaginario. Por ejemplo, cuando un novio, un ejemplo, uno le pide algo a un novio, ¿no? Y el novio viene y dice, no, pero no te compré, un ejemplo, un anillo, este anillo no lo pude comprar, uno piensa exactamente, no lo compró porque no nos quiere, no porque no puede, sino porque no quiere. Bueno, eso es el fantasma de la omnipotencia, de que el otro no es que le falta, no es que no puede, sino que no quiere. Vela la falta en el otro. En los chicos es continuo. Los chicos siempre dicen, no es que, dámelo, no es que no podés o no tenés, no querés, dámelo, dámelo. Bueno. Vuelvo con esto que es tan difícil. Entonces dice, es ese capricho, sin embargo, el que introduce el fantasma de la omnipotencia, no del sujeto, sino del otro, donde se instala su demanda. Entonces, Lacan dice, el otro es el otro caprichoso, porque es el otro que tiene para el sujeto el poder de dar o no dar a su antojo. Y los objetos que da, en tanto que objetos simbólicos, significantes, simbolizan la presencia de ese otro en la demanda, de ese poder del otro en la demanda.
Entonces, Lacan dice justamente que lo que va a hacer surgir la pregunta por el deseo del otro es cuando aparece o se bosqueja algo de una falta en ese lugar. Cuando aparece la falta en el lugar del otro, surge del lado del sujeto la pregunta de qué quiere el otro, qué desea el otro, qué soy para el deseo del otro. Entonces, sí, exactamente, Agustina. Por eso dice que el deseo está articulado por el otro. Exactamente. Entonces dice, el deseo es el deseo del otro, con mayúscula. Este del otro es un genitivo, dice Lacan, y tiene dos sentidos. Es un genitivo objetivo y es un genitivo subjetivo. En el sentido objetivo, es el deseo del otro, es tener al otro como objeto del deseo. Eso también lo dije de otra manera, con la diferencia entre Hamlet y Edipo en el teórico grabado. Otro es el genitivo subjetivo, el deseo del otro, que es lo que el otro desea en tanto sujeto. Por ejemplo, deseo de la madre, puede ser tener a la madre como objeto, o deseo de la madre, que es lo que ella desea en tanto sujeto. Hasta ahora, ¿se entendió? Hagan una seña. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver un resumen. Ustedes van a ver que lo que nosotros tenemos que trabajar, lo que propusimos para trabajar, era la tríada necesidad, deseo y demanda. Entonces, acá tenemos necesidad, deseo y demanda. Yo expliqué necesidad, deseo y demanda. Para explicarlo me serví del grafo, de la célula elemental, y del pasaje del sujeto mítico al sujeto dividido, al sujeto en falta por el significante. Lacan, otro modo que tiene es explicarlo también sin el grafo, y se llama la tríada, necesidad, deseo y demanda. Aclaro, todo lo que entre para el parcial o para los trabajos es lo que se da en teóricos. Uy, bueno, quedan 10 minutos. O sea, esta parte que es deseo, necesidad y demanda la voy a explicar en el próximo teórico y es un resumen de lo anterior, pero dicho de otro modo por Lacan. Pero retoma esto que les expliqué antes. Si entendieron lo anterior, esto lo van a entender perfecto, pues es más sencillo. Ahora entonces voy a dejar de compartir y entonces abro las preguntas. Y que sea lo que Lacan quiera, por no decir Dios. Quiero decir, porque vamos a abrirlo. Había alguien que tenía una pregunta que era de el teórico anterior. Sí, yo, profe. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Fue difícil, o sea, no la pude formular porque no era algo preciso, pero sí los gráficos que usted mostró y que están en el texto, yo no entendí muy bien, entendí ahora la lógica de ese entrecruzamiento del sujeto con el lenguaje, que sería la parte inferior del gráfico, pero la parte Exactamente. superior, bien, pero la parte superior donde dice él no sabía, o según el anhelo, o él estaba muerto, no Bueno, pude a entenderlo, ver, digamos. es una manera
muy sencilla de explicar Sí. ese sueño que, es decir, Lacan se sirve de ese sueño del analizante de Freud para introducirlo en el grafo del deseo, pero está como muy rudimentario, no es el grafo del deseo completo. Tenemos también una cadena, yo ahora acá no lo tengo, tenemos una cadena que es la cadena que va así, ¿me ven o no? La Sí. cadena de la intencionalidad del deseo, la que es retrógrada. Una vez que se produjo el sujeto, partimos del S abajo. El sujeto ya está dividido. Y tenemos dos Sí. cadenas. La cadena inferior es la cadena del enunciado, que es él estaba muerto. Es una cadena consciente, dice Lacan. Lo dice Freud. El sujeto le había deseado la muerte al padre. Y eso era algo que no aparecía en el sueño, pero no era algo inconsciente ni reprimido para el sujeto. El sujeto lo sabía. Después, hay otra cadena que es la cadena superior, que es la cadena de la enunciación, la llama Lacan. Esa cadena es significante y es inconsciente. Entonces Lacan dice, él no sabía, aparece en la cadena superior. Y en la cadena consciente estaba muerto. Y dice que la genialidad de Freud es haber puesto el acento en algo que aparece como un blanco en el relato del sueño que hace el soñante. Lo que en el sueño no dice es que estaba muerto según su deseo. Lo que no aparece en el sueño es según su deseo. Y Freud dice, en ese minúsculo blanco, en eso que no aparece, hay que encontrar la huella de lo reprimido. Entonces, establece entre la cadena superior y la cadena inferior, la cadena superior es la inconsciente, se me está por terminar el tiempo, establece una intermedia, que es la del fantasma, que expliqué, una intermedia que dice según su deseo. Eso es lo que aparece entre las dos cadenas. ¿Qué es lo que él no sabía? Lacan lo que le interesa en este momento, para por qué lo toma, es que la dimensión del inconsciente siempre aparece como un saber no sabido para el sujeto. Y ese no saber para el sujeto se representa en el soñante en el lugar del otro, del padre. Él no sabía, el padre, que estaba muerto, pero lo refiere al sujeto. Quiere decir que la dimensión del sujeto siempre es la del no saber. La del inconsciente es la del no saber. ¿Se entendió? Sí, ahora le entendí mucho más. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es Gracias. que en eso que yo les di, Lacan dice, pone el primero, él estaba muerto arriba, Sí, sí, eso también me generaba confusión. pero lo pone para decir solamente un ser hablante puede hacerse la pregunta por la existencia. Ningún animal puede saber si está muerto o no. Entonces, si Bien. lo hace el ser hablante y aparece la dimensión de la muerte, es en tanto que es inconsciente. Y después lo pone al revés, pone, él estaba muerto en el enunciado abajo, que es el piso consciente, y arriba, él no sabía que es el inconsciente. Pero lo que aparece reprimido en el sueño es según su deseo. Gracias, gracias, profe. Tengo 4 minutos, 5. ¿Esto que expliqué hoy, más o menos lo captaron? Sí, yo sí, ¿Sí? Bueno, sí. a ver qué dice acá. ¿Puede ser que la caída de la omnipotencia del otro se produce cuando se reconoce la falta en el otro? Sí, exactamente. Claro, exactamente. Cuando surge la falta en el otro, surge para el sujeto, cuando se le representa al sujeto que al otro algo le falta, surge entonces la pregunta por lo que el otro desea. ¿Y qué lugar ocupa él en ese deseo del otro? Primero lo hace sincrónico y luego diacrónicamente. ¿Qué cosa, Catalina? No sé qué es lo que lo hace diacrónica o sincrónicamente. La inversión de las cláusulas. Sí, sí, es así. Muy bien, es así. Lo sincrónico, sí. Eh,
primero toma esta dimensión que aparece en el sueño, que es él no sabía que estaba muerto y ubica el estar muerto en el piso superior del grafo. Como una dimensión inconsciente ubica. Y en un segundo momento ubica que el inconsciente siempre se presentifica como no saber, pero además, y eso es sincrónico y diacrónico, las dos cosas, pero además de eso, de presentarse como un no saber, el sujeto siempre queda excluido en relación a ese inconsciente, queda por fuera de ese inconsciente. Bueno, me gustaría tener más tiempo, pero en 3 minutos se va, digamos, a terminar. Lo que voy a hacer es, vamos a subir esto, yo la primera parte de la segunda no lo grabé, no me di cuenta, o sea, y vamos a subir esto a YouTube y después les voy a mandar por mail la dirección de YouTube. En relación a lo sincrónico y la diacronía que dice Catalina, hay otra cuestión también, que cuando plantea el lugar del otro en el piso inferior del grafo, en el encuentro del lenguaje, eso es sincrónico, tiene una dimensión sincrónica. La dimensión sincrónica de ese lugar del otro es que el otro es el lugar como tesoro de los significantes, como el otro del lenguaje. Entonces ahí están presentes los significantes. Mientras que en la diacronía es el tiempo, por la diacronía que entra la temporalidad. En lo sincrónico es todo simultáneo. Cuando uno habla, por ejemplo, la oración y demás, ahí entra el tiempo, entra la diacronía. Con respecto al sueño de él no sabía que estaba muerto según su deseo, Lacan también en ese texto interpreta otra cuestión. Y es que el sujeto, cuando dice él no sabía, también se defiende, y se defiende de lo insoportable que puede ser la muerte. Entonces utiliza, digamos, su deseo, dice Lacan, como defensa frente a lo real imposible de soportar de la muerte. Dice, él no sabía, el padre no sabía. Lacan dice, el sujeto no sabía, no sabe de eso tampoco. ¿Y cómo se presentifica lo insoportable de la muerte? Como un dolor que se experimenta en el cuerpo. ¿Se acuerdan que decía, le dolía el pecho? Bueno, ese dolor en el pecho es signo de ese afecto de lo que toma el cuerpo y es lo imposible de soportar de la muerte. Trabaja a varios niveles en ese punto. Exactamente, Catalina. Ese es el fantasma como defensa. Utiliza, dice, se sirve del deseo como fantasma. ¿Para qué? Para velar lo imposible de soportar para un sujeto en el encuentro con la muerte. Con la muerte del otro, pero también la remisión a la propia muerte.